cuando me clavó esa mirada enrojecida por el tequila y me soltó: «Hoy si vas a trabajar en serio», entendí que mi niñez se había terminado en aquel instante, en el fondo de aquel tugurio del centro de la Ciudad de México. Hola, mis queridos. Les habla la abuela Ana, con mis 72 años a cuestas y una historia que guardé demasiado tiempo en silencio. Hoy decidí abrir mi corazón y contarles cómo sobreviví a experiencias que ninguna niña debería atravesar. Y también cómo logré transformar tanto dolor en algo que pudiera servir a otros. Ahora mismo estoy en mi casita sencilla, en la colonia Doctores, mirando un atardecer chilango que nunca me cansa. Ya tengo nietos grandes y hasta bisnietos, y todos insisten en que debo compartir mi testimonio para inspirar a más mujeres. Así que aquí estoy, con un cafecito de olla en mano, lista para narrar. Antes de empezar, quisiera pedirles que dejen en los comentarios desde qué lugar me están escuchando. Siempre me emociona saber si tengo nietecitos virtuales repartidos por todo México. Y si pueden dar un like y suscribirse al canal, este corazón de abuela se llena de alegría. Nací en 1953 en una ciudad de México muy distinta a la de ahora. Entonces todavía se respiraba aire sin sentir ardor en los pulmones. Los tranvías cruzaban las avenidas y el mercado de San Juan latía como el verdadero corazón donde todos coincidían. Mi papá, Arnaldo, trabajaba cargando costales y cajas pesadas para las clientas del mercado. Era un hombre recio, de manos callosas y semblante serio. De mi mamá, Inés, apenas tuve recuerdos. Falleció cuando yo tenía 3 años a causa de una fiebre que nunca bajó. Decían que era tuberculosis, pero en aquel tiempo los pobres casi nunca tenían diagnóstico seguro. Solo se iban apagando hasta que el cuerpo ya no resistía. Lo único que conservo de ella es el olor a ruda que usaba y una canción de cuna que murmuraba para hacerme dormir. A veces, en las noches más calladas, todavía me parece escuchar esa melodía como un fantasma amable que visita mis sueños. Tras su partida quedamos solo mi padre y yo en una vecindad húmeda del centro. Un cuarto apenas, con una estufa de 2 hornillas, una cama compartida y un baúl viejo donde guardábamos la poca ropa que teníamos. Al inicio él intentó ser buen papá. Me llevaba con él al mercado y me sentaba en un cajón junto al puesto de don Juan, el frutero que siempre me daba una naranja a escondidas. Pobre criatura sin madre, murmuraban las vecinas creyendo que yo no escuchaba. Y enseguida agregaban: y con un padre así, yo no entendía qué significaba ese así hasta que fui un poco mayor. El problema era su forma de beber. No era ocasional, era diario. Empezaba con un tequila en la mañana para quitarse el frío, según decía. Otro a la hora de la comida para la digestión. Y al terminar la jornada, se echaba 3 o 4 más en las cantinas de la calle República de Argentina antes de volver tambaleándose a la casa. En los días buenos solo llegaba tropezando y se acostaba después de comer lo que yo había cocinado en la estufa. Aprendí a guisar a los 6 años, subida en un banquito para alcanzar las ollas. En los días malos, todo era distinto. Volvía rompiendo cosas, gritándome que yo era igual a mi madre, una carga que solo gastaba. Entonces me golpeaba con el cinturón hasta quedarse sin fuerzas. Muy pronto aprendí a leer las señales, la forma en que se sobaba la barbilla cuando estaba molesto, la mirada vidriosa que anunciaba exceso de alcohol, ese hedor a tequila mezclado con sudor. Si detectaba que venía una noche mala, me escondía en casa de doña Carmen, la vecina mayor que me dejaba meterme debajo de su cama hasta que mi papá se durmiera. «Hija, tienes que estudiar», me repetía mientras me daba un trozo de pan con manteca. «Es la única salida de esta vida». Y yo estudiaba, con un hambre que no era solo de estómago sino de vida. En la primaria, donde me inscribieron porque era obligatorio, siempre era la primera en llegar y la última en salir. No porque me encantara tanto la escuela, sino porque ahí me daban desayuno, había luz que no fallaba como en la vecindad y sobre todo, porque no estaba en casa. Las maestras notaban mi empeño. «Esta niña tiene futuro», murmuraban entre ellas. La maestra Cecilia, que me daba clases en cuarto, hasta me regaló un cuaderno nuevo al ver que el mío estaba hecho pedazos y parchado con cinta. Fue el primer obsequio verdadero que recibí en mi vida. Por un tiempo creí que las cosas podían mejorar. Mi papá consiguió un empleo como vigilante en una bodega, con mejor paga. Nos mudamos a un cuarto más grande, aún en el centro, pero con baño propio. Ya no teníamos que compartirlo con 5 familias más como antes. Hasta tuve mi propia cama, algo que nunca imaginé. Fue en esa etapa, con unos 10 años, que conocí a Canelo, un gato callejero que adopté a escondidas.
Mi papá detestaba a los animales, decía que eran bocas inútiles. Pero Canelo era astuto y sabía escabullirse cuando escuchaba sus pasos tambaleantes en la escalera. Ese gato flaco y pelirrojo fue mi primer amigo real. El único ser al que podía dar cariño y recibirlo de vuelta sin temor. Cuando mi papá no estaba, le hablaba como si fuera una persona. Le contaba de la escuela, de mis sueños de ser maestra como la señorita Cecilia o quizás enfermera. Me imaginaba una vida distinta, con una casita limpia, cortinas con flores y un pequeño jardín donde nadie me gritara ni me golpeara por nada. Un día nos vamos de aquí, Canelo, le prometía acariciándole detrás de la oreja. Un día tendremos una vida mejor. No sabía que lo que venía sería todavía más oscuro de lo que podía soñar en mis pesadillas. Todo cambió en el invierno de 1964. Un invierno tan frío que la Ciudad de México parecía tragada por la neblina. Mi papá perdió el trabajo en la bodega. Nunca supe la causa exacta, pero apostaría a que fue por la bebida o por dinero desaparecido de la caja. Pasamos 2 semanas sin pagar la renta y el casero ya había amenazado varias veces con echarnos a la calle. Apenas nos quedaba un poco de harina y unas papas arrugadas para comer. Hasta Canelo se había ido, probablemente buscando comida en otro lugar. Una de esas noches heladas, mi padre regresó distinto. No estaba borracho, pero traía un brillo extraño en los ojos, una energía nerviosa que me puso en alerta. «Empaca tus cosas, chamaca», me ordenó lanzando una bolsa de papel hacia mí. «Mañana nos mudamos». «¿A dónde, papá?», pregunté con recelo. Ya nos habían corrido antes, pero nunca me avisaba con tanto tiempo. «Conseguí un negocio bueno», respondió sonriendo sin alegría. «Voy a administrar un lugar en la colonia Doctores. Tendremos cuarto, comida todos los días. No te va a faltar nada». Algo en esa historia me sonaba mal, pero ¿qué podía hacer yo? Era una niña de 11 años, sola en el mundo con ese hombre que, a pesar de todo, era lo único que tenía. Y para ser sincera, la idea de comer diario me resultaba demasiado tentadora. Al día siguiente, cargamos nuestras pocas pertenencias en 2 bolsas y tomamos un camión hacia la colonia Doctores, una zona industrial y gris de la ciudad. Conforme avanzábamos, las calles se volvían más sombrías y sucias, llenas de bodegas abandonadas y chimeneas echando humo gris al cielo. Nos bajamos frente a una casa grande pintada de rojo desteñido, con un letrero de madera que decía, «Pensión Flor de Noche». Desde afuera salía un olor fuerte a cigarro y perfume barato, aunque aún era de mañana. «Es aquí», dijo mi papá empujando el portón de hierro que chirrió al abrirse. «Nuestro nuevo hogar». En ese instante sentí un nudo en el pecho, como una advertencia muda de que estaba a punto de cruzar una puerta de la que nunca regresaría igual. La dueña era una mujer robusta, de cabello teñido de rubio oxigenado y labios pintados de un rojo encendido. Se presentó como doña Mercedes, pero todos la llamaban la Meche. Me miró de arriba abajo con un gesto extraño, como evaluándome. «¿Y esta niña?», preguntó en tono seco mientras se acomodaba un cigarro en la comisura de los labios. «Es mi hija, va a ayudar con la limpieza», contestó mi padre con voz firme, aunque evitó mirarme a los ojos. Ella soltó una risa corta y me dio una palmada en la cabeza. «Pues que empiece hoy mismo, hay mucho que hacer». El lugar era un laberinto de pasillos oscuros y cuartos cerrados. En la planta baja había un bar con mesas pegajosas y una rocola en la esquina. El piso estaba cubierto de colillas y manchas que nunca supe si eran de vino o de algo peor. Las mujeres que vivían allí se pintaban como muñecas tristes, con vestidos brillantes y tacones gastados. Algunas me sonreían con lástima, otras apenas me miraban, como si mi presencia les incomodara. Yo no entendía del todo qué clase de negocio era ese, aunque las risas exageradas y los hombres que entraban y salían daban pistas suficientes. Durante el día limpiaba pisos, sacudía polvo y lavaba platos. De noche debía encerrarme en un cuartito pequeño que compartía con mi padre, pegado al bar, mientras afuera la música sonaba hasta el amanecer. A veces escuchaba golpes en las paredes, gritos ahogados y llantos que me erizaban la piel. Me tapaba los oídos con la almohada, rezando para que no vinieran por mí. Mi papá empezó a beber todavía más. La Meche lo trataba como a un empleado más, lo mandaba a hacer encargos y a vigilar la puerta cuando llegaban clientes. A cambio le daba tequila gratis, y eso bastaba para tenerlo siempre cerca, obediente como un perro amarrado. Yo seguía yendo a la escuela, aunque cada vez me costaba más. El cansancio de las noches, el ruido constante y el ambiente del lugar me dejaban agotada. Mis maestras notaron el cambio.
Ya no eres la misma de antes, me dijo un día la señorita Cecilia con tristeza. ¿Qué pasa en tu casa? No supe qué responder. Guardé silencio porque algo en mí me decía que nadie podría salvarme. Fue entonces cuando comenzó lo peor. Una noche, mi padre llegó a nuestro cuarto con los ojos inyectados de alcohol y rabia. Tiró sobre la mesa un trapo sucio y me gritó que lo siguiera. Hoy si vas a trabajar de verdad, me dijo, con esa voz ronca que me heló la sangre. Yo tenía apenas 12 años. Me tomó del brazo con fuerza y me llevó al pasillo oscuro de la pensión. El olor a tabaco y cerveza se mezclaba con un perfume barato que me mareaba. Abrí la boca para preguntar qué quería, pero la voz se me atoró en la garganta. Frente a la puerta del bar había 3 hombres sentados, con botellas en la mesa y risas que retumbaban como golpes. Mi padre me empujó hacia ellos. Esta es mi hija, dijo con tono áspero. Va a aprender a ganarse la vida. Los hombres se miraron entre sí y estallaron en carcajadas que me hicieron encogerme de miedo. Uno de ellos me alzó la barbilla con un dedo áspero y preguntó, ¿y cuántos años dices que tiene? Mi padre no contestó. Solo bebió un trago más de tequila. Yo sentí un frío recorrerme desde la nuca hasta los pies. En ese instante apareció la Meche, con un vestido negro y los labios pintados de rojo vivo. Déjenla en paz, ordenó, apartándome con un gesto brusco. Todavía es una chamaca. Sirve mejor limpiando mesas y barriendo pisos. Los hombres bufaron, molestos, pero obedecieron. Mi padre se quedó callado, con la botella en la mano, como un perro reprendido. Esa noche entendí que había cruzado un límite invisible. Ya no era solo la niña sin madre que cargaba cubetas y barría pasillos. Ahora era una pieza más de aquel lugar donde las risas se mezclaban con llanto, y los secretos se guardaban detrás de puertas cerradas. Regresé a nuestro cuarto con las piernas temblando. Me acosté en la cama dura, abrazando la almohada como si pudiera protegerme. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Sabía que tarde o temprano volverían a intentarlo. A los 12 años descubrí que en la vida de los pobres no había infancia, solo resistencia. Los días se volvieron todos iguales, como si el reloj se hubiera detenido en ese edificio. Me levantaba temprano para lavar los pisos pegajosos del bar antes de que llegaran los clientes. Limpiaba vasos grasientos y recogía colillas mientras la Meche me lanzaba órdenes con voz ronca. Rápido, chamaca, que esto no es escuela. Aprendí a moverme sin hacer ruido, a pasar desapercibida para que los hombres no repararan en mí. Las mujeres de la pensión me miraban con una mezcla de compasión y cansancio. Algunas me regalaban un trozo de pan o me dejaban sentarme junto a ellas mientras se pintaban frente al espejo. Me fascinaba observarlas delinearse los ojos, pintarse los labios, transformarse en alguien distinto. Pensaba que eran como actrices de una obra que nunca terminaba. Pero también las escuchaba llorar en silencio, cuando creían que nadie las veía. Me di cuenta pronto de que detrás del maquillaje había soledad y heridas invisibles. Yo seguía yendo a la escuela, aunque con uniforme remendado y los ojos siempre cansados. La señorita Cecilia insistía en darme libros, cuadernos y hasta una lonchera. Prométeme que vas a estudiar aunque sea de noche, me decía con ternura. Cumplí como pude, leyendo a la luz de un foco amarillento mientras afuera la música de la rocola no paraba. Cada vez que mi papá bebía de más, tenía miedo de que volviera a empujarme frente a los clientes. Por suerte, la Meche siempre lo frenaba. No seas animal, Arnaldo, le gritaba. Si quieres, trae otra, pero a la niña no me la toques. Nunca supe por qué me protegía. Quizá porque necesitaba a alguien que limpiara gratis, quizá porque veía en mí a la hija que nunca tuvo. Lo cierto es que gracias a ella no caí en lo peor. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a cambiar. Los hombres comenzaron a mirarme de otra forma, con ojos que me daban asco. Yo bajaba la mirada y corría a esconderme en la cocina. Canelo, mi gato, volvió un día flaco y lleno de cicatrices, como yo misma. Desde entonces no volvió a dejarme sola. Se dormía en mis pies, como un guardián silencioso. Esos años en la pensión me enseñaron a desconfiar de todo y de todos. Pero también me hicieron fuerte, como hierro forjado en fuego. Cada golpe, cada humillación, cada noche de miedo me fue endureciendo sin darme cuenta. Así crecí, entre humo de cigarro, gritos y risas falsas. Y aunque mi infancia se había acabado demasiado pronto, dentro de mí se mantenía encendida una chispa de esperanza que ni el alcohol de mi padre ni la sordidez de aquel lugar lograron apagar.
A los 14 años ya no era la niña flaca que limpiaba pisos, sino una muchacha que llamaba la atención aunque yo no lo quisiera. Mi cuerpo me traicionaba, y cada mirada me recordaba el peligro constante en el que vivía. Las mujeres de la pensión me aconsejaban: «Ponte esto, para que no te veas tan mayor», decía una, pasándome un vestido más suelto. Otra me peinaba con 2 trenzas para disimular la edad. Sabían bien lo que podía pasar si alguno de los clientes se encaprichaba conmigo. Mi padre, cada vez más hundido en el alcohol, apenas se enteraba de nada. A veces lo veía sentado en la barra, con la cabeza vencida sobre los brazos, como si el mundo ya le pesara demasiado. En esos momentos casi sentía compasión, pero enseguida recordaba las veces que me había golpeado o empujado y la lástima se me borraba de golpe. La escuela se convirtió en mi refugio. Era la única parte del día donde podía respirar un aire distinto, donde nadie me gritaba ni me vigilaba. Me perdía en los libros, copiaba poemas en los márgenes de mis cuadernos y soñaba con ser alguien diferente. Quería ser maestra, quería enseñar a leer a niños que, como yo, nacieron sin oportunidades. Sabía que era un sueño grande para una muchacha de vecindad, pero me aferraba a él con todas mis fuerzas. Un día, la señorita Cecilia me llamó aparte. «Ana», me dijo con voz suave, «tienes un talento enorme. No puedes desperdiciarlo aquí. Voy a ayudarte a buscar una beca». Esas palabras fueron como una ventana abierta en una habitación sin aire. Por primera vez imaginé una salida real. Pero mientras tanto, la vida en la pensión seguía su curso. Había noches en que los pleitos se desataban y yo tenía que correr a esconderme en la cocina para no ver cómo los hombres sacaban cuchillos. Otras veces escuchaba golpes contra las paredes y gritos que se mezclaban con la música de la rocola. Canelo siempre estaba conmigo, encogido en mis piernas, como si también entendiera que el mundo podía venirse abajo en cualquier momento. Así pasaron mis 15 años, sin fiesta, sin vestido rosa ni vals, solo con una vela vieja que encendí en silencio para pedirme a mí misma que aguantara un poco más. Ese día me prometí que no dejaría que mi vida terminara en aquel lugar. No sabía cómo, ni cuándo, pero iba a salir de ahí. La oportunidad llegó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras fregaba vasos detrás de la barra, entró un hombre distinto a los habituales. No venía tambaleando ni con risas vulgares, sino con un portafolio en la mano y una libreta bajo el brazo. Resultó ser un trabajador social que visitaba la colonia para censar a los menores que aún asistían a la escuela. La Meche, con su habilidad para aparentar lo que no era, me presentó como la sobrina que vive conmigo. Él me preguntó directamente si seguía estudiando. Asentí con timidez y, por primera vez en mucho tiempo, alguien me miró sin lástima, sino con interés genuino. Me explicó que había un programa de becas para jóvenes de bajos recursos y me dio un folleto arrugado. Yo lo guardé como si fuera un tesoro. Esa noche apenas pude dormir. Me imaginaba en otra parte, con libros nuevos, rodeada de compañeros que no supieran nada de mi vida en la pensión. Al día siguiente, en la escuela, busqué a la señorita Cecilia y le enseñé el folleto. Sus ojos brillaron de emoción. «Esta es tu oportunidad, Ana», me dijo. «Déjame ayudarte con los papeles». Durante semanas, entre limpiar pisos y cargar charolas, escondía en mi cuaderno los formularios que debía llenar. La Meche me dejaba usar su pluma y hasta me dictaba cómo contestar algunas preguntas. «Pero no digas que vives aquí», me advirtió. «Pon otra dirección. Nadie quiere saber de un lugar como este». Seguí sus consejos al pie de la letra. Cuando llegó el día de entregar los documentos, sentí que llevaba en mis manos no solo papeles, sino mi futuro entero. La espera fue eterna. Cada noche me dormía pensando si me aceptarían, si realmente era posible escapar de esa vida. Hasta que una mañana, la directora de la escuela me llamó a su oficina. Tenía en la mano una carta sellada. Me temblaban las piernas mientras la abría. «Por tu esfuerzo académico y situación económica, has sido seleccionada para recibir una beca de estudios». No entendí el resto de las palabras. Solo sentí un nudo en la garganta y lágrimas calientes que no pude contener. Era la primera vez que la vida me daba algo distinto a golpes y privaciones. Corrí a contárselo a Canelo, que me esperaba en la ventana del cuarto. «Nos vamos de aquí», le susurré acariciándole el lomo. «Al fin vamos a salir». La vida en el internado era dura, pero comparada con la pensión era un paraíso. Nos levantaban a las 5 de la mañana con la campana y teníamos que tender la cama.
rezar y luego desayunar en silencio. Después venían las clases, largas pero fascinantes para mí. Matemáticas, historia, literatura. Yo absorbía cada palabra como si fueran migajas de pan en medio del hambre. Las demás muchachas a veces se quejaban del horario estricto, pero yo lo agradecía. La disciplina era mi refugio, un escudo contra el caos que había vivido. La hermana Martina me tomó especial aprecio. Esta niña tiene un espíritu fuerte, decía a las demás. Me dejaba usar la biblioteca por las tardes, aunque solo fuera para leer a escondidas novelas que no estaban en el plan de estudios. Allí descubrí a Sor Juana, a Amado Nervo, a Gabriela Mistral. Me enamoré de las palabras. Soñaba con escribir mi propia historia algún día, aunque todavía no tenía el valor de imaginarlo en voz alta. Los domingos, cuando nos dejaban salir al patio, me quedaba mirando las rejas altas que nos separaban de la calle. No sentía encierro, al contrario. Era como un muro protector que me mantenía lejos de las manos ásperas, de los gritos borrachos, de la humillación. En las noches, cuando apagaban las luces, cerraba los ojos y agradecía. Por la cama limpia, por la comida caliente, por tener un techo donde nadie me vigilaba con malas intenciones. A veces pensaba en mi padre. Me preguntaba si todavía seguía en la barra, con la botella en la mano. Nunca volví a verlo en esos años, y en el fondo no lo extrañaba. También pensaba en Canelo. Imaginaba que había encontrado otra familia, que alguien lo alimentaba y le daba cariño. Esa idea me ayudaba a dormir. Los años en el internado me formaron de una manera que jamás hubiera imaginado. Aprendí a hablar con firmeza, a mirar de frente, a no bajar la voz cuando tenía algo que decir. Y sobre todo, comprendí que mi historia no tenía por qué repetirse. Que aunque mi infancia hubiera sido un campo de espinas, todavía podía elegir sembrar flores en mi futuro. Cuando cumplí los 17 terminé la secundaria dentro del internado. Las monjas me propusieron seguir allí para prepararme como maestra de primaria. Yo acepté sin pensarlo. Era la primera vez que alguien me ofrecía un futuro distinto al de limpiar pisos o servir mesas. Me entregué de lleno a los estudios. Pasaba horas copiando lecciones, repasando cuentas y leyendo libros prestados. Cada examen aprobado era una victoria personal, una prueba de que todo el sufrimiento no había sido en vano. Las demás chicas me preguntaban cómo podía estar siempre tan concentrada. Porque sé lo que me espera afuera si fracaso, les respondía. En realidad era cierto, volver a la pensión Flor de Noche era mi mayor miedo. Ese recuerdo era suficiente para mantenerme despierta hasta la madrugada, con la lámpara encendida sobre mis cuadernos. A los 19 ya estaba dando clases como ayudante en una escuelita de barrio. Recuerdo mi primer día frente a un grupo de niños. Sus ojos curiosos, sus risas espontáneas, la energía que llenaba el salón. Me temblaban las manos, pero en cuanto comencé a leer en voz alta, el miedo desapareció. Era como si hubiera encontrado al fin mi lugar en el mundo. Los niños me escuchaban con atención, y yo me veía reflejada en ellos. Me prometí que nunca permitiría que se sintieran tan solos como yo lo estuve. Ese fue el inicio de mi vida adulta. Ya no era la niña aterrada de la vecindad ni la muchacha escondida en los pasillos del bar. Era una mujer con un oficio, con un propósito, con la fuerza de haber sobrevivido. Y aunque todavía cargaba cicatrices invisibles, también llevaba conmigo una determinación que nadie me podía arrebatar. De allí en adelante supe que mi historia no quedaría enterrada en el silencio. Algún día, cuando tuviera el valor suficiente, la contaría con mi propia voz. Al cumplir los 20 decidí que era hora de salir del internado y sostenerme por mi cuenta. Conseguí un cuarto pequeño en una vecindad de Iztapalapa, con paredes descascaradas y techo de lámina. Para mí era un palacio, porque era mío. Allí podía cerrar la puerta sin miedo, encender una vela y sentir que al fin tenía un espacio propio. Con mi sueldo de maestra suplente apenas alcanzaba para pagar la renta y comer frijoles con tortillas casi todos los días. Pero cada bocado sabía a libertad. Me levantaba temprano, tomaba el camión abarrotado y llegaba a la escuela con mis cuadernos bajo el brazo. Los niños me esperaban con gritos y sonrisas, y esa energía me daba fuerzas para seguir. Algunas tardes me quedaba después de clases, ayudando a los más rezagados. No cobraba nada por eso, pero me hacía sentir útil. A veces, mientras explicaba cómo leer una palabra, recordaba a la pequeña Ana que se refugiaba en los libros para sobrevivir. Y pensaba, todo este esfuerzo ha valido la pena.
Fue en esa época cuando me reencontré con la Meche por casualidad. La vi en el mercado, más envejecida, con el cabello mal teñido y la voz ronca de tanto cigarro. Al principio sentí un vuelco en el corazón, como si la sombra del pasado se alargara sobre mí. Ella me reconoció enseguida. «Con que si saliste adelante, chamaca», dijo con una sonrisa torcida. Yo solo asentí. No había rencor, pero tampoco gratitud. Era como ver un capítulo cerrado que ya no podía hacerme daño. Caminé de regreso a mi cuarto con la frente en alto. Ese día comprendí que mi historia ya no me encadenaba, sino que me empujaba hacia adelante. Que cada herida podía convertirse en testimonio para otros. Y que aunque había sido marcada por el dolor, no estaba condenada a vivir en él. Con el tiempo, la vida me fue sorprendiendo de maneras que nunca imaginé. A los 22 conocí a Manuel, un joven carpintero que trabajaba en un taller cerca de la escuela. Nos cruzábamos todas las mañanas en la parada del camión, y al principio solo nos saludábamos con un gesto tímido. Poco a poco, comenzó a acompañarme en los trayectos. Me hablaba de su oficio, de cómo la madera tenía vida propia y de la paciencia que se necesitaba para darle forma. Yo le contaba de mis alumnos y de mis sueños de abrir una escuela algún día. Un día, sin darme cuenta, ya no caminaba sola. Me había acostumbrado a su risa franca y a sus preguntas sinceras. Cuando me pidió que fuéramos novios, mi primer impulso fue decir que no. El miedo todavía vivía en mí, como un eco del pasado. Pero él me miró a los ojos y me dijo: «Ana, yo no quiero cambiarte, quiero caminar contigo». Acepté, y esa decisión marcó el inicio de una etapa distinta. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con flores de papel hechas por mis alumnas y música de un radio prestado. No hubo lujos, pero hubo cariño, y eso bastaba. Con los años llegaron mis hijos. Cada nacimiento fue un recordatorio de lo lejos que había llegado desde aquella niña en la vecindad. Me prometí que ellos crecerían en un hogar distinto, sin gritos, sin golpes, sin miedo. Y lo cumplí. Claro que hubo dificultades, dinero justo, jornadas largas, enfermedades comunes. Pero nada se comparaba con la pesadilla de mi infancia. En mi casa había respeto y ternura, incluso en medio de las carencias. Ya con mis hijos grandes y los nietos corriendo por el patio, volví a pensar en mi pasado. Por muchos años lo guardé en silencio, como si nombrarlo pudiera traerlo de vuelta. Hasta que una tarde, mi nieta mayor me pidió ayuda para un trabajo de la escuela. «Abuela, ¿me cuentas cómo era tu vida cuando eras niña?». Al principio dudé. Pero vi en sus ojos la misma curiosidad que yo tenía cuando era pequeña, y entendí que había llegado el momento. Tenía que hablar, no solo por mí, sino por todas las niñas que, como yo, habían sido calladas. Esa noche tomé una libreta y empecé a escribir. Con cada palabra, sentí que las cadenas del silencio se rompían un poco más. Hoy, a mis 70 y tantos, sigo contando mi historia porque sé que puede servirle a alguien. Si tú que me escuchas también has pasado por el dolor, quiero que sepas que no estás sola. Que se puede salir adelante, aunque parezca imposible. Y que la esperanza, aunque sea apenas una chispa, puede iluminar hasta la noche más oscura. Hoy miro hacia atrás y casi no me reconozco en aquella niña temerosa que vivía en la vecindad. He pasado por tanto dolor que parecía imposible salir con vida, pero aquí estoy, con arrugas que cuentan mi propia victoria. A veces la gente me pregunta cómo pude resistir. La verdad es que no tuve elección. O me hundía para siempre, o aprendí a nadar contra la corriente. Elegí lo segundo, aunque doliera cada brazada. No soy una santa ni una heroína, solo una mujer que se negó a rendirse. Mis nietos me abrazan y me llaman la más fuerte de la familia. Yo sonrío, pero por dentro pienso que la fuerza no nació de mí, sino de todas las mujeres que me sostuvieron en silencio a lo largo del camino. De la maestra Cecilia, que creyó en mí cuando yo no creía en nada. De la Meche, que sin saberlo me protegió de caer en lo peor. De las mujeres de la pensión, que con un trozo de pan o una mirada cómplice me recordaron que todavía había humanidad. Y hasta de Canelo, aquel gato flaco que me acompañó cuando más sola estaba. Todos ellos fueron piezas de mi supervivencia. Por eso cuento mi historia, porque sé que hay alguien, en algún rincón, que necesita escucharla para no rendirse. Si tú que lees estas líneas estás pasando por un túnel oscuro, quédate con esto, los túneles también tienen salida. La esperanza puede ser diminuta, pero basta para mantenerte en pie. Yo soy prueba de ello. Y si mi voz puede acompañarte aunque sea un momento,
Entonces todo lo vivido ha tenido sentido.